Nuevamente bienvenidos a cada uno de ustedes que nos acompañan esta tarde de primavera, hermosa tarde de primavera. Y quisiera saber si es que alguno ha escuchado alguno de los audios o si tiene alguna pregunta. De todos modos, como les he dicho anteriormente, si es que hay alguna pregunta y no desea levantar su mano durante el estudio, puede mandarme un WhatsApp, un mensaje de WhatsApp durante la semana en cualquier momento, o anotarlo en un papel y me lo entrega al final del estudio en la tarde. Total flexibilidad con respecto a eso. Así que, como le decía anteriormente, esta es la última sesión que tenemos con respecto a al primer tema, que es la introducción a la Biblia. Hemos tratado de poder comprimir lo más posible con respecto a esto. Los estudios no son exhaustivos, pero tratamos de acomodar dentro de los plazos, del marco de tiempo que tenemos, lo más que podamos, conociendo de que esto es el fundamento de todo el resto de los estudios que vamos a realizar en el futuro. Así que este es el primer paso en esa escala y, como le decía y le he dicho anteriormente, vamos a estar volviendo allí, ¿ya? A ese fundamento a medida que vamos avanzando, sobre todo porque hay tantos temas que hoy en día representan malinterpretaciones, malentendidos, conflictos, que necesariamente tenemos que volver al fundamento. Así que les animo a que continúen y que, si es posible, de que los libros del estudiante, ¿cierto?, vayan llenando las preguntas que están allí, y si hay preguntas con respecto a eso, le podemos ayudar, ¿ya? Como no sé si vieron el boletín, pero nuevamente les quería recordar de que el 22 de noviembre tenemos una cena aquí, así que el RSVP le pedimos que nos avise si es que van a venir, y el 10 de noviembre, más o menos, está mi número de teléfono ahí, mi WhatsApp, para que nos avisen, y si usted tiene familiares, amigos que quiere invitar, son todos bienvenidos. Lo único sí que necesitamos saber el número con anticipación, más o menos el 10 de noviembre, ¿ya? Así que, bueno, repasemos el verso de clave para este primer escalón. ¿Si alguien se acuerda? A ver si lo podemos repetir, lo que se acuerda, lo podemos repetir juntos, si es posible. 2 Timoteo 3, 16 y 17 dice: toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, totalmente equipado para toda buena obra. Eso es lo que dice, ¿cierto? Y vamos a seguir redundando dentro de ese pasaje, porque es clave para todo lo que es este tema de la introducción a la Biblia. Entonces, para los que no han estado aquí durante la última semana, vamos a hacer un par de minutos solamente para poder resumir lo que hemos hecho hasta ahora. Comenzamos con una introducción, dimos una descripción general de todos los temas, de los 13 temas de esta serie, y luego la siguiente semana nos hicimos la pregunta: ¿por qué confiar en la Biblia, verdad? Y hablamos acerca de la singularidad de la Biblia. En esa ocasión mencionamos de que existe una película que nos puede ayudar mucho, más o menos a tener una idea, que de Lee Strobel, que se llama El caso de Cristo, está en español, y además es muy bien hecha, o sea, bien completa, linda la película. Y bueno, seguimos hablando luego, en nuestra reunión que tuvimos después de eso, estuvimos viendo acerca de cómo nosotros llegamos a tener nuestra Biblia en español, ¿verdad? Hablamos acerca de ciertos eventos históricos que en cierta manera impulsaron la Reforma Protestante, y a partir de ahí, inmediatamente, en tanto hubieron las primeras traducciones, se impulsó la traducción al español. Hablamos de las hazañas que hicieron muchos españoles, ¿cierto? Las persecuciones que sufrieron,
para que tengamos nuestra Biblia en español. También hablamos acerca de lo que es algunas versiones, algunas traducciones y versiones que se fueron dando en el futuro, y hablamos también acerca de ciertas precauciones de qué es lo que tenemos que mirar en una traducción, en una versión bíblica, ¿cierto? Hablamos de traducciones que son más seguras, ¿cierto? Y siempre volvimos a lo que era el lenguaje original. ¿Qué tan fiel era la traducción? ¿Verdad? Y luego hablamos acerca de que Dios planeó darse a conocer a los hombres a través de un proceso de comunicación, y mencionamos algunos de los pasos de ese proceso, ¿cierto? Mencionamos la revelación natural. Hablamos en esa ocasión acerca de la creación, y entre paréntesis, junto con la creación, hablamos de la Trinidad de Trinidades, ¿cierto? Cuando el Señor, el primer verso de la Biblia, y allí nos da un paréntesis, por decir así, para que podamos ver cómo Dios expresó este tema tan difícil que es la Trinidad, ¿cierto? 3 personas en uno, pero lo hizo a través del primer verso, a través de ciertas áreas, ¿verdad? Hablamos acerca de eso, hablamos acerca de la revelación especial, de la inspiración, y muy importante, a partir de ese verso en Romanos 1:18, el cual habla de la revelación, compartimos acerca de la ira de Dios. Hablamos del Evangelio, ¿verdad? Hablamos de cómo el Evangelio, Pablo presenta el Evangelio hablando de la ira de Dios, hablando de que todo el mundo, de manera normal, natural, nace condenado, ¿verdad? Y eso totalmente en contraste con lo que se predica hoy en día en muchas iglesias, en todo el mundo. Porque la manera de muchas iglesias de atraer a la gente es diciéndole que van a ser bendecidos, que van a ser prosperados, que van a ser ricos, que van a ser sanados, ¿verdad? A través de la música y muchos razonamientos humanos. Pero a la vista de ese planteamiento de cómo formular el Evangelio, al parecer Pablo estaba en un serio error, ¿verdad? Porque son 2 puntos de vista, 2 perspectivas totalmente contrarias la una a la otra. Pero eso es lo que la palabra de Dios dice. Pablo, de todos los atributos de Dios, comienza planteando la ira de Dios. Y hablamos acerca de eso en extensión, ¿cierto? Y espero que se acuerden, y si se acuerdan y todavía algo no les quedó claro, pueden acercarse, o lo estaremos viendo de todas maneras después en el tema subsiguiente, el cual es los atributos de Dios, el carácter, la esencia de Dios, quién realmente es, qué está detrás de cuando la Biblia habla, este es mi nombre, especialmente cuando uno considera en el Antiguo Testamento, cuando Dios habla de su nombre, no es como cuando nosotros hoy día nos presentamos, ay, ¿cómo te llamas tú? Te llamas Juan, y yo soy Sergio, ¿verdad? No, detrás en la Biblia, cuando habla del nombre del Señor, detrás de eso está todo el carácter de Dios, ¿verdad? Y de eso vamos a hablar ampliamente en el tema subsiguiente de los atributos de Dios. También hablamos de otros pasos en el proceso de comunicación, como fue la transmisión del texto, ¿verdad? Hablamos de los manuscritos originales y de cómo Dios ha preservado su palabra por los últimos 2000 años, ¿verdad? Eso, hablamos de cómo los autógrafos, ¿cierto? Ustedes se acuerdan qué son los autógrafos, ¿cierto? ¿Quién se acuerda qué es un autógrafo? Lo mencionamos la última vez que estuvimos aquí. No es un autógrafo cuando alguien le da un artista le da un autógrafo, no es eso. Sino en términos de lo que estamos hablando, un autógrafo fue el documento original donde el profeta o el apóstol escribió la carta. De eso no existe ninguno en este momento. No hay ninguno, porque eran materiales orgánicos que se echaban a perder, ¿cierto? Y bueno, no lo mencionamos en esa vez, pero a lo mejor sí alguien se ha estado preguntando de ustedes, bueno, oye, no tenemos el documento original, ¿cómo podemos estar seguros? O sea, realmente eso afecta la confianza, ¿verdad? Afecta la confianza de que si no tenemos el documento original,
¿Qué confianza podemos tener que lo que tenemos hoy día escrito en la Biblia es verdadero? ¿Verdad? Déjeme plantearle un ejemplo. En muchos lugares, en algunos países, existe, por ejemplo, un edificio donde se guarda el billete original, por ejemplo, de $100. Ahí está el billete original, el primero, esa es la referencia. O, por ejemplo, en algunos lugares existe lo que es la referencia absoluta de lo que es 1 metro. Y ahí usted va a ese edificio y ahí hay una regla con la medida original de 1 metro. ¿Verdad? Esa es la referencia. Y existen edificios con ese tipo de ¿cómo se puede decir? De registros, por decir así, como referencias. Bueno, supongamos que 50 años más tarde, después que se estableció esa referencia, hay un incendio en el edificio y se perdió todo. Se quemó todo, quedó todo en el suelo. ¿Qué hacemos? No podemos construir más, porque se fue la referencia. No, ¿verdad? Porque nosotros, probablemente la mayoría de nosotros tenemos una wincha en la casa, ¿cierto? Una regla. Y fácilmente, lo que quiero decir es que esa referencia puede ser, aunque no la tengamos en su original, puede ser reconstruida porque hay tantas réplicas de eso mismo, ¿verdad? Hay tantas reglas, hay tantas winchas, por decir así, que la verdad que puede ser reconstruido en base a las réplicas que existen, ¿verdad? Y de eso, por ejemplo, de una wincha, hay millones de winchas en el mercado, ¿verdad? Bueno, así de la misma manera, aunque el documento original que fue escrito por Pablo, por los apóstoles, se haya perdido debido a que fue escrito en material orgánico, hay suficientes copias y manuscritos, y lo mencionamos, ¿cierto? Estamos hablando de más de 15.000, ¿verdad? Y se suma a otro lenguaje, estamos hablando de casi 30.000 manuscritos que de manera que la Biblia se puede reconstruir con una precisión increíble, ¿verdad? Entonces hablamos de eso, hablamos acerca de cómo Dios ha preservado los manuscritos y su palabra por más de 2000 años. También mencionamos brevemente acerca del trabajo de traducción, y eso para nosotros que estamos más cerca de casa, nos concentramos en lo que es la Biblia en español, y también mencionamos brevemente acerca del trabajo de interpretación. ¿Alguien me puede decir cuál es el nombre de la ciencia que trata de interpretar textos o documentos? ¿Alguien? Hermenéutica, ¿cierto? No es una ciencia dedicada solamente, por decir así, a textos religiosos, es una ciencia, por decir así, secular, pero sí es aplicable también a los textos religiosos que necesitan de una interpretación. Hermenéutica se llama, ¿cierto? Entonces, quedamos de acuerdo en que hoy estaríamos compartiendo acerca del último paso de este proceso de comunicación, el cual es la canonicidad, el canon, ¿verdad? En esta ocasión solamente nos vamos a concentrar en el Nuevo Testamento, porque realmente existe un proceso también de canonización de lo que es el Antiguo Testamento, pero prácticamente es el mismo y realmente no tenemos tiempo para cubrir todo. Así que nos vamos a concentrar solamente en el Nuevo Testamento y también estaremos abordando necesariamente lo que es la autoridad de la Biblia y la suficiencia de las Escrituras. Ahora, con respecto a lo que es la canonicidad y de vuelta a lo que es traducciones, lo único que me gustaría mencionarles es de que esto de las traducciones no comenzó con lo que es el Nuevo Testamento. De hecho, el Señor Jesús y los apóstoles, ellos usaban, por decir así, una traducción de la Biblia, que se llama la Septuaginta. Todos sabemos eso, ¿cierto? Septuaginta, que se abrevia cuando uno ve en el internet o a lo mejor lo ha visto en algún texto, se traduce LXX, ¿ya?
¿Y qué sucede? Brevemente le quiero contar de que cuando los hebreos comenzaron a ser deportados en exilio hacia Babilonia, estamos hablando a fines de los años 580 antes de Cristo, ellos fueron deportados, fueron llevados cautivos a Babilonia. Allá estuvieron 70 años y durante esos 70 años, ellos, una de las cosas que hacían estos pueblos antiguos eran tratar de inundar a los esclavos, digamos así, o a los exiliados, de toda su cultura, de todos sus dioses, de todo su lenguaje y todo eso. Entonces, los hebreos que fueron exiliados a Babilonia, al final, al término de esos 70 años que estuvieron cautivos allá, terminaron todos hablando arameo. Entonces, cuando vuelven nuevamente, después de la cautividad, fueron restaurados nuevamente a su tierra, muchos de ellos no se acordaban del hebreo. Entonces, ¿qué sucede? Que a medida que pasó el tiempo, luego estuvo el imperio babilónico, el medo-persa, y luego con los años llegó Alejandro Magno, ¿cierto? Y lo que hacían también los imperios era propagar su cultura, ¿verdad? Y con eso, con su cultura, propagaban su lenguaje. Entonces, aquí tenemos a todo el mundo conocido, más o menos en los años 300, todo hablando griego. Una excepción de eso fue los romanos. Los romanos no hicieron esos cambios. Los romanos todavía, aunque vino el imperio romano, todavía la gente siguió hablando griego. Entonces, ¿qué sucede? Tenemos al mundo en Israel, todo el mundo hablando griego, y tienen la Biblia en hebreo, lo cual ya prácticamente no se hablaba. Entonces, lo que hicieron fue traducir desde el hebreo al griego la Biblia, las escrituras que ellos tenían en ese entonces, y eso se le llamó la Septuaginta, y esa era la Biblia traducida que usaban los apóstoles y que usó el Señor Jesús. ¿Ok? Entonces, este sistema de traducción y de transmisión del texto no era nuevo, no es solamente que sucedió con el Nuevo Testamento. Bueno, entonces, ¿alguna pregunta hasta ahora? Ya. Entonces, continuamos y vamos a comenzar hablando de la canonicidad de las Escrituras. Entonces, ¿qué dirían ustedes, por ejemplo? Si ustedes, supongamos que nosotros estamos viviendo en el año 150 después de Cristo, ¿verdad? Y llego yo, y ustedes son las autoridades de la iglesia, supongamos, ¿ya? De ese entonces. Y yo llego con un libro, ¿ya? Y se los presento a ustedes, le digo, tengo un libro que quiero que ustedes incluyan en la Biblia. ¿Ya? ¿Y ustedes qué me dicen? Me gustaría que ustedes me dijeran algo con respecto a mi libro, que me preguntaran algo. O lo pasamos nomás, ya, lo incluimos en la Biblia. ¿No? ¿Qué le preguntamos entonces al libro? ¿De qué se trata? ¿Ok? No, es un libro lleno de valores, muy buenos valores. Si es original, buena. ¿Qué otro? ¿Quién lo escribió? ¿Quién lo escribió? Bueno, yo le digo, no, fue el carnicero. El carnicero en la esquina lo escribió. ¿Listo? ¿Lo pasamos? ¿Eso es suficiente? ¿Lo pasamos para que sea parte de la Biblia? Habrá que leerlo. O sea, ¿y qué pasa con el carnicero? ¿Qué pregunta hacemos acerca del carnicero? Inspirado. No, sí, bueno, el carnicero me dijo que se soñó. Se soñó algo y lo escribió en este libro. La pregunta es clave, si es inspirado. Bueno, 5 puntos, hermano Juan. Bueno, entonces, tal como eso, le voy a dar... ¿Quién tiene su Biblia en este momento aquí? O por último, si tiene su teléfono,
Y le pido que vayan al índice o en su app que tiene en su aplicación, vaya y vea la lista de libros de la Biblia. ¿Ya? ¿Ok? Está en las primeras páginas, ¿cierto? Y vea, busque con su dedo los siguientes libros. Evangelio árabe de la infancia, Evangelio armenio de la infancia, Evangelio de Bartolomé, Evangelio de los Ebionitas, Evangelio según los Hebreos, Protoevangelio de Santiago, Historia de José el Carpintero, Evangelio de Marción, Evangelio de Matías, Evangelio de los Nazarenos, Evangelio de Pedro, Evangelio de Felipe, Evangelio de Tomás. ¿Alguien encontró alguno de esos? No, ¿cierto? El canon de las Escrituras son libros que cumplen con un estándar en particular. Ese estándar, como dice el hermano Juan, es la inspiración. Ese es el estándar, ese es el plomo. Los términos que se aplicaron al Antiguo Testamento ya habían sido aplicados al Antiguo Testamento. Para el tiempo que Jesús tuvo su ministerio en la tierra, el canon o el listado de libros definitivo del Antiguo Testamento ya estaba todo definido totalmente. Esto nos lleva a creer que estos textos del Nuevo Testamento eran inspirados de la misma manera que fueron inspirados los textos del Antiguo Testamento. Esto nos demuestra que la Iglesia creía que el Nuevo Testamento es igualmente inspirado como el Antiguo Testamento. Y ahora una de las pruebas de esto es lo que dice en 2 de Pedro, capítulo 3, verso 16. Si alguien lo puede leer, por favor. 2 de Pedro, capítulo 3, verso 16. Segunda Pedro, está casi al final. Segunda Pedro, capítulo 3, verso 16. ¿Ya? Sí, por favor. Amén, gracias. Este es Pedro hablando acerca de la carta de Pablo. Y dice, entre algunas cosas, dice que son cosas, que algunas cosas que son un poquito difíciles de entender, pero él habla acerca de la carta de Pablo y dice como las otras escrituras. Quiere decir que bajo la perspectiva del apóstol Pedro, las cartas de Pablo son escrituras. Son la palabra de Dios, inspirada por Dios. Entonces, eso y otros versos a los cuales no voy a ir, nos dice que la Iglesia creía que el Nuevo Testamento era igualmente inspirado que el Antiguo Testamento. Recuerden que en nuestro encuentro anterior compartimos acerca de la inspiración y mencionamos los pasajes del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento que describen esa parte del proceso de comunicación de Dios. Algunos versos, ¿cierto? Como el verso clave, ¿cierto? Que estamos tratando de memorizar, está ese, pero también está 2 de Pedro, capítulo 1, 21, lo voy a leer por ustedes. Dice, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Fueron inspirados. Dijimos en esa oportunidad que la inspiración
provee la garantía de la precisión de la revelación. Entonces, la inspiración es clave. Ahora, ¿cómo fue que la iglesia descubrió que los libros eran inspirados? Bueno, existen, se dio cuenta en ese ejercicio que hicimos recién hace poco, ¿verdad? Le presenté un libro, le pregunté a ustedes que son la autoridad de la iglesia, ¿qué preguntas le hacemos al libro? ¿Cierto? Bueno, les voy a presentar 4 criterios inadecuados para la canonización, ¿ya? El primero, la antigüedad. Que sea antiguo no quiere decir que debería ser parte del canon de las Escrituras. El hecho es que hubieron cientos, si no miles de libros que fueron escritos en el siglo I, así que se podría decir que comparados con nuestro tiempo ahora, todos ellos, todos esos escritos que andaban en la iglesia primitiva, todos son antiguos, ¿verdad? Pero que sea antiguo no significa que debería ser parte del canon. El lenguaje, se llegó a creer que los lenguajes originales de griego y hebreo eran lenguajes sagrados. El hecho de que un libro sea escrito en un lenguaje como el hebreo o el griego no le da derecho a que sea parte del canon. Habían tantos otros libros, ¿verdad? El valor religioso. Bueno, el valor religioso, este es un criterio un poquito más complicado. Hay muchos libros que tienen valor religioso. Aún en el primer siglo había una docena de libros que normalmente eran leídos en las iglesias. Por ejemplo, está la carta de Clemente de Roma, el cual escribió a los Corintios. Ese era leído en las iglesias. Está la carta de Policarpo. Policarpo fue un discípulo de Juan. Juan, el discípulo amado, tenía sus discípulos. Policarpo escribió una carta a los filipenses y normalmente eso era leído en las iglesias, pero no era inspirado. La pregunta es, ¿qué le da a un libro el valor religioso? Hay muchos libros hoy en día que pueden ser útiles, pero ¿qué le da valor religioso? Que esté de acuerdo con la Biblia, ¿verdad? Un libro escrito por un hereje no tiene valor religioso. ¿Qué es un hereje? ¿Alguien me puede decir qué es un hereje? Suena mal, ¿cierto? La palabra hereje suena mal de partida, ¿cierto? Pero alguien me puede decir más o menos qué es un hereje. Bueno, yo le explico, ¿ya? Por ejemplo, supongamos que, bueno, el pastor de la iglesia aquí se llama Todd, seguramente ya todos lo saben. Ahora, Todd y yo, cualquier persona que se pare al frente de ustedes puede cometer un error durante una enseñanza. Todos podemos cometer un error. Pero supongamos que Todd predica mañana, el domingo, y comete un error teológico. Digamos, hay algo que está escrito en la Biblia que realmente hay un error, o sea, comete un error. Y vienen los diáconos y lo aproximan en una reunión y le dicen, Todd, yo pienso que lo que tú dijiste, hay un error con respecto a eso. Y lo más probable es que Todd va a decir, la verdad es que no me di cuenta y sí tienen razón, o sea, se me pasó, o sea, me equivoqué. Ya. Eso no es un hereje, cometer un error así no es un hereje. Un hereje es cuando, por ejemplo, por decir algo, el predicador cometió un error, se le hizo saber con el dedo apuntando a la Biblia de lo que él dijo es un error y la persona persiste en eso. Persiste enseñando ese error teológico con una verdad importante de la Biblia. Eso ya es un hereje. Entonces, los libros, un escrito de un hereje no tiene valor religioso. Muchos libros hoy en día se venden bajo el estandarte de que son cristianos. Vaya a Qumran. Está lleno de libros que aparentemente son cristianos, pero que no tienen valor. Muchos de ellos no tienen valor, porque muchos de ellos no tienen mucho contenido de la Biblia o tienen muy poco que está de acuerdo a la Biblia. ¿Verdad? La siguiente pregunta, o el siguiente criterio inadecuado para la canonización, la aceptación popular. Que el libro sea popular no significa que sea inspirado. La aceptación popular se enfoca normalmente en el hombre, no en Dios.
pero a que todos nos gusta este libro, ¿verdad? Y se enfoca en manera horizontal, pero no está enfocado en forma vertical, hacia Dios, ¿verdad? Dios determina la canonicidad a partir de la inspiración que Él hizo, ¿verdad? El texto, nuestro verso, ¿se acuerda que tenemos que memorizar? Dice, toda escritura es inspirada por Dios. Inspirada, pero el verbo inspirado en griego habla de una exhalación, ¿ya? De un soplo. Es como prácticamente, si no estoy en lo incorrecto, es prácticamente el mismo verbo traducido que usó Dios en un principio, en Génesis, cuando Él exhaló vida para darle vida a Adán. Es el mismo. Y debido a que es una exhalación, es un soplo, entonces podemos ver la obra del Espíritu Santo en la inspiración de las Escrituras. ¿Ya? Entonces, que sea popular no significa que sea inspirado, que sea popular no significa que automáticamente vaya a ser parte del canon. ¿Okay? ¿Cómo entonces se aceptaron los libros del Nuevo Testamento? O sea, acuérdense, tenemos 27 libros en el Nuevo Testamento. ¿Cómo es que llegamos a ese número? ¿Ya? Hay algunos libros inspirados que no fueron recibidos inmediatamente. Hebreos, Apocalipsis, Segunda de Pedro, y ellos tenían muy buenas razones para pensarlo bien. Sin embargo, todo libro que Dios inspiró fue inmediatamente autoritativo. Eventualmente pasaron varios años hasta que se llegó a una lista definida de cuáles son los libros. Y para que ustedes sepan, no es que realmente hayan sido, no, yo creo que no hay ningún valor religioso en este libro y por eso no tenemos la duda, no. Sino que, por ejemplo, por decir algo, cuando uno lee la primera carta de Pedro, por ejemplo, y después lee la segunda, hay muchos expertos que dijeron, hay mucha diferencia en el estilo. ¿Entiendes? Una tiene un carácter pastoral, y la otra tiene otro estilo, entonces ese fue el tipo de cosas que paró a mucha gente de decir, deberíamos incluirlo o no, ¿ya? Entonces, la inspiración es lo que le da el valor a los libros canónicos. Ahora, sabemos que cada uno de los recipientes de los distintos libros del Nuevo Testamento reconoció que estas cartas eran inspiradas, los recipientes, porque sabían quién la había escrito. En pocas palabras, la carta de Pedro fue destinada a los creyentes que vivían en Babilonia. Ellos son los recipientes. La carta de Santiago, del apóstol Santiago, fue escrita a la iglesia en Jerusalén. ¿Ya? Y así también en muchos casos es obvio, porque por ejemplo, una de las cartas de Pablo se llama Carta a los Efesios. Lógicamente era la iglesia en Efeso, ¿verdad? Entonces, ellos sabían que él la había escrito y por lo tanto ya habían reconocido los recipientes de que eran inspirados, sabían que tenían la autoridad apostólica, sabían que los apóstoles hablaban en representación de Dios, eran portavoces de Dios. Una evidencia de que sabían de que eran inspirados es que inmediatamente ellos empezaron a hacer copias. Y eran copias circulares, o sea, empezaban a ser propagadas a través de todas las iglesias de los alrededor, de las regiones. ¿Ya? Así más creyentes comenzaron a recibir los libros del Nuevo Testamento, pero eso al final, para que llegara a tener la colección definitiva del canon del Nuevo Testamento, les tomó más de 250 años. Mucho tiempo. Porque obviamente que no tenía la tecnología de hoy día, ¿cierto? Ellos, por ejemplo, a veces para establecer estas cosas necesitaban un concilio. Y los concilios, donde se juntaban las autoridades eclesiásticas, digamos, los apomen, por decir así, para juntarse, era de más de un año en adelante. Porque tenían que mandar un mensajero que probablemente iba en un carruaje. Imagínense, para llegar allá a Turquía y para llegar a otros lugares tan lejos,
se demoraban por lo menos 6 meses. Y así, de esa manera, esa es la razón por la cual les tomó tanto tiempo en establecer, y aparte, establecer el canon. Y aparte también se debe considerar que la iglesia estaba en pleno periodo de persecución por la mayoría de este tiempo. Por lo tanto, había muchos desafíos con respecto a la idea de poder juntarse y establecer cuál era el canon. Entonces, ¿cómo es que la iglesia pudo determinar que estos libros fueron inspirados? Básicamente, ahora hay 5 preguntas. O sea, habían 4 preguntas que prácticamente decían eran criterios inadecuados, pero estas 5 preguntas que se le hacían a un libro son las que realmente importan. Y la pregunta 1 dice lo siguiente: ¿fue el libro escrito por un apóstol o por alguien bajo la supervisión de un apóstol? Eso era importantísimo. ¿Ah? En pocas palabras, ¿quién tiene la autoridad para hablar en representación de Dios? Los apóstoles. Entonces, ¿quiénes escribieron el Nuevo Testamento? Básicamente fueron 8 personas que escribieron el Nuevo Testamento. Son 27 libros escritos por 8 personas. Apóstoles. Mateo escribió el Evangelio de Mateo. Juan, el discípulo amado, escribió el Evangelio de Juan, escribió 3 cartas apostólicas y escribió el Apocalipsis. Tenemos a Pedro, quien escribió 2 cartas apostólicas, primera y segunda de Pedro, y tenemos a Pablo, quien escribió 13 cartas, ¿verdad? El libro de Hebreos, muchos pensaban en los primeros siglos que Pablo había escrito el libro de Hebreos, pero esa opinión ha ido progresando, por decir así. Ya no hay tanta seguridad con respecto a eso, sobre todo comparando los lenguajes, comparando esas cartas con otras cartas, etc. Pero también porque se ha llegado a pensar que posiblemente pudo haber sido Apolos, o Lucas, o Bernabé. En cualquiera de esos casos, todos estos últimos nombres que le acabo de mencionar son gente que fueron asociados muy cercanos de los apóstoles, por lo tanto cumple con este criterio que es: ¿fue el libro escrito por un apóstol o alguien bajo directa supervisión de un apóstol? En cualquiera de esos casos, Lucas, Bernabé, Apolos, sí, estaban directamente bajo la supervisión de un apóstol. Y los siguientes escritores, que no fueron apóstoles, pero sí estaban bajo la supervisión de los apóstoles, por ejemplo, Marcos. Marcos no era un apóstol, pero sí él escribió el Evangelio de Marcos y estaba bajo la supervisión de Pedro. Tenemos a Lucas, que era un médico que escribió el Evangelio de Lucas y los Hechos, y estaba bajo la supervisión de Pablo. Y tenemos también a Santiago, que fue pastor de Jerusalén, y él era un medio hermano de Jesús, al igual que Judas. Este no es Judas Iscariote, que Judas era un nombre muy común en esos tiempos. Pero este no es Judas Iscariote, también era un medio hermano de Jesús, que también escribió el libro de Judas, que también era muy asociado bajo la supervisión de Pedro. Esa fue la pregunta número 1. ¿Fue escrito por un apóstol o alguien bajo la supervisión de un apóstol? La pregunta 2. Esta pregunta es para confirmar las credenciales de los apóstoles. La autoridad apostólica debía ser respaldada con credenciales apostólicas. Así que la pregunta es: ¿fue este apóstol confirmado por los hechos de Dios? Ahora, supongamos que yo llego a esta iglesia y ustedes no me conocen y digo, como sucede a veces, quiero que me den el púlpito para poder predicar. Y ustedes me dicen, ¿y quién es usted? ¿Verdad? ¿Quién es usted? No, yo pertenezco a la iglesia de allá en Grace to You, allá Gracias a Vosotros en Estados Unidos. Ok, aquí, pastor, los hermanos llaman a la iglesia en Estados Unidos y dice, ¿usted conoce al hermano Sergio? No. ¿Quién es el hermano Sergio? ¿Verdad? Entonces, esto se trata de las credenciales. Y en este caso, los apóstoles tenían credenciales. Déjeme leerle Hebreos 2:4. Las credenciales, en este caso, no tenían tanto que ver con la persona,
sino tenía que ver con el mensaje que estaban predicando. ¿Ya? ¿Qué dice Hebreos 2:4? Dice, Dios testificó, ahí está la predicación, junto con ellos, tanto por señales como prodigios y por diversos milagros y por dones repartidos del Espíritu Santo según su propia voluntad. Así que los apóstoles tenían credenciales que confirmaban su apostolado. En pocas palabras, aquí está el mensaje y estas son mis credenciales. Este es mi credencial, los milagros. Los milagros confirmaban el mensaje. Jesús también. Es exactamente lo que hizo Jesús. ¿Recuerdan ustedes cuando habían unos amigos y estaba todo lleno una casa y no había por dónde entrar y vienen los amigos y traen al paralítico, ¿cierto? Y lo suben por el techo y abren el techo y bajan al paralítico, ¿verdad? Y Jesús sana al paralítico. Ustedes no sé si se han dado cuenta, pero ahí la Biblia dice para qué lo sanó. Para que sepan. Eso dice, para que sepan, específicamente dice, para que sepan que Él era el Mesías. Más estoy parafraseando, pero más o menos era eso. En pocas palabras, el milagro que estaba desarrollando en ese momento, tremendo milagro enfrente de todas las personas, era para confirmar la autoridad y el mensaje del Mesías. Esa era la credencial. Pregunta número 3. ¿Dice el libro o mensaje la verdad acerca de Dios? Una vez que ya se había confirmado el asunto de la autoridad, la iglesia examinaba el contenido de lo que se había escrito. Y esa era una de las preguntas o de las posibles preguntas que se hizo cuando les propuse acerca de este libro, ¿verdad? ¿Cuál es el contenido del libro? Para asegurarse de que si era verdadero o no. Recuerden que la inspiración significa que cada palabra es palabra de Dios, ¿cierto? Es exhalada de Dios. Entonces, si el libro tenía algún error, entonces no era inspirado, ¿verdad? Porque Dios no habría inspirado libros que tuvieran errores. Porque si hubieran errores, eso sería... ¿Qué hemos dicho desde la primera vez que nos juntamos? Dijimos que amamos la palabra de Dios porque es una expresión de Dios, ¿verdad? O sea, no podemos separar las dos cosas. Tenemos a Dios y su palabra. La palabra de Dios es la expresión de Dios. Por lo tanto, si la palabra de Dios contiene un error, entonces el error está expresando que Dios no es perfecto. Está expresando que hay algo malo con el carácter de Dios. Por lo tanto, la Biblia no puede tener errores, porque es la expresión de Dios mismo. Sería manchar y tergiversar totalmente lo que es el carácter de Dios. Por ejemplo, la lista de libros que yo les leí hace poco, que ustedes no pudieron encontrar en ese índice, es parte de una lista que se llama los libros apócrifos. Y uno de esos, no sé si se acuerdan, pero algunos de ellos tenían el título acerca de la infancia de Jesús. Uno de los libros apócrifos cuenta una historia de Jesús cuando era niño. Y resulta que en esta historia Jesús estaba al lado de un río y resulta que era un niño chiquitito y veía un pajarito que tenía un ala quebrada. Y va Jesús, le sana el ala y se va volando. ¡Wow! ¡Qué historia más tierna!, ¿verdad? El único problema es que no es verdad. Es el único problema. Pero ¿cómo, hermano? ¿Cómo puede estar usted diciendo que no es verdad si una historia tan tierna, verdad? Es que lo que pasa es que un libro que sí es inspirado, que es el libro de Juan, del apóstol Juan, el discípulo amado de Jesús, dice que cuando Jesús, al borde de empezar su ministerio, va a la boda de Canaán y él convierte el agua en vino, dice específicamente que ese fue su primer milagro. Y luego, un poquito más tarde, un par de capítulos después, en el capítulo 4, en una ocasión Jesús iba yendo hacia Galilea y viene un oficial del rey
y le dice a Jesús, tengo mi hijo enfermo en casa, y Jesús lo sanó, le dijo que fuera, lo sana, le dije, tu hijo es sano. Entonces él fue como un día de camino a ver a su hijo, y los sirvientes le dicen exactamente a la hora, a esa hora estaba sano, y le preguntan, ¿a qué hora sanó? Y había sido exactamente a la hora que Jesús el día anterior le había dicho que era sano. Y específicamente dice, y este fue su segundo milagro. Por lo tanto, muy tierna será la historia de Jesús, el chiquitito, sanando la alita de un pajarito, pero no es verdad. Y esa fue parte del filtro de poder incluir, ¿verdad? Libros que eran verdad, que no tenían errores, que tenían el sello apostólico, que eran inspirados, ¿verdad? La pregunta número 4, ¿el libro tiene el poder de Dios? La Biblia es un libro poderosísimo. Es un libro vivo que transforma la vida de las personas. Y no lo solamente ahora, sino lo ha hecho desde siempre. Aún en el Antiguo Testamento. Está lleno de historias de vidas que han sido transformadas. El libro de Romanos dice que el Evangelio es poder de Dios para los que creen. Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, es más cortante que cualquier espada de 2 filos, penetra hasta la división del alma y el espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos e intenciones del corazón. Es poderosa. 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí son todas ellas nuevas. Pregunta número 5, entonces, ¿fue el libro aceptado por el pueblo de Dios? Recuerde que la aceptación popular no era un criterio adecuado, ¿cierto? Lo leímos dentro de los 4 criterios inadecuados, ¿cierto? Para efecto de la canonicidad. Pero lo que realmente la Iglesia quería saber es si el libro era aceptado por el pueblo de Dios, lo cual en sí es diferente a lo que se podría considerar como una aceptación popular. Lo que la Iglesia quería saber es si es que el libro era popular de parte del pueblo de Dios. Lo importante es saber de que en términos de si era aceptado o no, esa no es la primera pregunta, es la pregunta número 5, ¿verdad? Esta es la última de las preguntas. La Iglesia no es guiada por la popularidad y se usa en último lugar como una salvaguarda. Esto se ilustra en el siguiente verso, en 1 Tesalonicenses 2:13, dice, por eso también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibieron la palabra de Dios, que oyeron de nosotros, la aceptaron no como la palabra de hombres, sino como lo que realmente es, la palabra de Dios, la cual también hace su obra entre ustedes los que creen. Aquí Pablo elogia a los creyentes de la iglesia de Tesalónica y les dice que cuando recibieron la palabra que le enviamos, la aceptaron y la reconocieron como la palabra de Dios. Entonces ahí están las 5 preguntas para realmente, ese fue el criterio para aceptar un libro dentro del canon. Ahora, déjeme decirle, para ir cerrando este tema de la canonicidad, 3 razones para afirmar el cierre del canon. O sea, ya no hay más libros que puedan ser añadidos al canon, a la colección del Nuevo Testamento, ¿verdad? Número 1, los escritores inspirados fueron profetas y apóstoles quienes hablaron de parte de Dios. En el Nuevo Testamento estamos hablando de la autoridad apostólica. ¿Quién habló por Dios? Los apóstoles y los profetas eran portavoces de Dios. ¿Cómo sabemos que las escrituras están completas? Bueno, porque ya no hay más apóstoles. ¿Cómo que no hay más apóstoles? Yo he escuchado del apóstol tanto allá, ¿cierto? ¿Quiénes no han escuchado aquí que haya supuestos apóstoles, verdad? En las redes sociales, mucha gente se hace llamar a sí mismo apóstoles, ¿verdad? Pero la Biblia dice de que ya no hay más apóstoles. No hay más apóstoles hoy. No hay nadie más que represente a Dios con una nueva revelación.
Existen ciertas condiciones para que alguien fuera un apóstol, y estas están en la Biblia, ¿verdad? Recuerdan que Judas Iscariote muere cuando se cuelga, ¿cierto? Lo habla luego en Hechos, el primer capítulo de los Hechos, lo menciona porque ellos deciden, bajo la guía del Espíritu Santo, reemplazar a Judas con otra persona. Y ellos mismos ahí establecen el criterio para reemplazarlo. Y estos son los 3 criterios. Debía haber visto a Cristo resucitado. Número 2, debía haber sido enseñado por Cristo. Número 3, debía tener la capacidad de parte de Dios de desarrollar milagros para confirmar el Evangelio. Los milagros son para confirmar la palabra proclamada. Entonces, bueno, la pregunta es si estos apóstoles, que se llaman a sí mismos apóstoles hoy en día, ¿han visto a Cristo resucitado? Sí, si lo vi en un sueño. No cuenta eso. No, verdad. Estuvo conmigo. Estuvo en mi casa. Estuvimos tomando tecito. Con Cristo, sí, con Cristo. Sí. La Biblia dice, hermanos, de que Cristo está a la diestra del Padre. Corporalmente. Está a la diestra del Padre. Lo que tenemos hoy en día entre nosotros, y en nosotros especialmente, es el Espíritu Santo. Es la otra persona de la Trinidad. Por lo tanto, Cristo, bueno, no fue Cristo el que estuvo tomando tecito contigo. Y la Biblia dice que si aunque un ángel del cielo os mostrare un evangelio diferente, esto sea anatema o maldito. Por lo tanto, no hay apóstoles hoy en día, no puede haber más apóstoles. En la iglesia primitiva, los apóstoles recibieron autoridad única para recibir revelación divina y escribir las Escrituras. Ellos estaban en una misión. Estos apóstoles se identificaron mediante los dones milagrosos que recibían. La única manera en que los creyentes podían estar seguros de quién era un apóstol verdadero y genuino era mediante los milagros que realizaban. Estas señales únicas los diferenciaban de todas las otras personas. Ninguna persona después del siglo I ha demostrado estas credenciales. Es aún más. Déjeme decirle algo. En más de 1900 años, nadie ha tenido la osadía de llamarse apóstol. Y en 1900 años, déjeme decirle, han habido grandes hombres de Dios que han cambiado la historia, a veces han cambiado la historia del mundo. Ninguno de ellos ha tenido la osadía de llamarse a sí mismo apóstol. Este movimiento último del apostolado solamente ha comenzado durante los últimos 20 o 30 años. La Biblia, ¿qué dice la Biblia? Efesios 2:20, dice que la iglesia están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Okay. Están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. En pocas palabras, no hay que ser un arquitecto aquí, ¿cierto?, para que alguno de nosotros nos demos cuenta de que, por ejemplo, este edificio, ¿cuántos cimientos tiene? ¿Cuántos cimientos? Un cimiento. Ahora, ¿cuántos cimientos tendrá un edificio de 5 pisos? Un cimiento. ¿Y uno de 80 pisos? Un cimiento, ¿verdad? La Biblia dice de que la iglesia ha sido edificada sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. Por lo tanto, no hay necesidad de apóstoles. Se podría decir también que el canon está cerrado debido a la advertencia que está en el libro de Apocalipsis. Le voy a leer un par de versos, 22:18. Dice: yo testifico a todos los que oyen las palabras de la profecía de este libro, si alguien añade a ellas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Si los apóstoles estaban comisionados para escribir la Biblia, entonces, y si la Biblia dice de que no puede añadirse más a este libro, entonces no hay necesidad de apóstoles. Pero aún más, el siguiente versículo, 21:14, dice: el muro de la ciudad tenía 12 cimientos,
y en ellos estaban escritos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. 12 apóstoles. Se acabó, ¿verdad? Si los apóstoles recibieron autoridad única para recibir revelación divina y escribir las Escrituras, entonces, según estos versos, no puede haber más apóstoles, ya que no existe otra revelación divina aparte de la Biblia. Esto indica que hoy no hay nueva revelación que pueda añadirse a este libro de la Biblia. Por eso que el canon está cerrado, está completo. Ok, entonces déjeme un pequeño, este fue el término, déjeme preguntarle una prueba, ¿ya? Pregunta número 1. Dios nos dio un relato escrito de su revelación, ¿verdadero o falso? De nuevo, la pregunta, ¿Dios nos dio un relato escrito de su revelación? Verdadero, ¿verdad? Pregunta número 2, ¿cuál es el propósito del proceso de la canonicidad? Lo mencionó. Descubrir cuáles libros fueron inspirados, ¿verdad? Ok, número 3, si la palabra canon significa una caña o medida, un estándar, entonces, ¿cuál es el estándar para que un libro se ajuste a ser incluido en el canon? ¿Cuál es el estándar nuevamente? ¿Cuál es el estándar para que el libro se ajuste para ser incluido en el canon? Es la inspiración, ¿verdad? Es el estándar, ¿verdad? Número 4, ¿está el canon de las Escrituras cerrado o abierto hoy en día? Está totalmente cerrado. Okay. ¿Por qué es importante saber que el canon está cerrado? Okay. Para que no creamos en otras falsas enseñanzas, ¿cierto? Perdón, pregunta, ¿tienen frío? ¿Sí? ¿Alguien podría, por favor, bajarle o a la fuerza a lo mejor al aire acondicionado? Gracias. Bueno, ¿por qué pregunto esta pregunta? Porque es importante. Queremos que esta enseñanza no solamente tenga un aspecto de que nosotros ya aprendimos cosas interesantes. No, ¿cuál es la realidad de hoy día? Un aspecto práctico con respecto a esto. La religión mormona, por decir algo. El fundador se llamaba Joseph Smith. Él, establezcamos lo siguiente, nuestra Biblia Reina Valera, la Biblia hermana en inglés se llama King James. Joseph Smith hizo sobre 600 cambios a la Biblia King James. No reconoció la autoridad de las Escrituras y luego le agregó 3 volúmenes debido a que él pensaba que la Biblia estaba incompleta. Ahí lo tienen. Le agregó más volúmenes. Pero la Biblia misma dice que solamente los apóstoles fueron comisionados para escribir la palabra de Dios. Y luego el canon está cerrado, ¿verdad? Nuestros conocidos adventistas del séptimo día. Si usted tiene una conversación superficial con un adventista, probablemente nos salga algunas verdades a la superficie. Sin embargo, especialmente si usted le pregunta con respecto a Ellen White, ¿ya? Ellen White proveyó la doctrina del espíritu de la profecía, así se llama. Ahora, el manual de los adventistas, por decir así, la Constitución, dice esto acerca de Ellen White. Sus escritos hablan con autoridad profética, brindan consuelo, guía, instrucción, corrección a la iglesia. Eso me suena como el verso que estamos tratando de memorizar, ¿verdad? Me suena que tiene autoridad inspirada, ¿verdad? ¿Qué dice de nuevo? Sus escritos hablan con autoridad profética, brindan consuelo, guía, instrucción y corrección a la iglesia. Veamos qué similaridad tiene con el verso que estamos tratando de memorizar. Toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. Muy similar, ¿verdad? Pero no solamente eso, las obras de referencia de Ellen White dice lo siguiente. Así como Samuel fue profeta para Israel en su época, como Jeremías lo fue en los días del cautiverio,
como Juan el Bautista vino como mensajero especial del Señor para preparar el camino para la venida del Señor, así también creemos que la señora White fue profetisa para la iglesia de Cristo hoy. Y así como los mensajes de los profetas se recibieron en la antigüedad, sus mensajes también deben recibirse en la actualidad. Ahí lo tienen. Los adventistas en el centro piensan de que Ellen White, los escritos de Ellen White son inspirados, lo cual es totalmente falso. ¿Ok? Bueno, voy a hablarle brevemente, 5 minutos probablemente, antes que nos tomemos el break, acerca de lo que es la autoridad de las Escrituras. ¿Ya? Así que, por favor, espérenme un poquitito, ¿ya? El famoso teólogo y pastor que se fue a la eternidad unos años atrás, R.C. Sproul, dijo lo siguiente: existe una frase muy famosa que se ha visto en afiches pegados en vehículos que dice: Dios lo dice, yo lo creo, eso lo resuelve. Y a R.C. Sproul dice lo siguiente: ¿qué está mal con esa declaración? Añade un elemento que es defectuoso. Sugiere que el asunto de la autoridad bíblica no se resuelve hasta que la persona crea la Biblia. El eslogan, en su lugar, debería decir: Dios lo dice y eso lo resuelve. Si Dios revela algo, esa revelación lleva el peso de la autoridad del Rey, de Dios mismo. No hay autoridad superior. Una vez que Dios abre su boca santa, el asunto se resuelve. Dios no necesita que nosotros creamos, o si creamos o no creamos, o sea, eso es irrelevante. Dentro de lo que es la autoridad del Rey de Reyes, si Dios lo dice, eso lo resuelve totalmente. Todo lo que hemos visto hasta ahora implica que la Biblia es de origen sobrenatural, ¿verdad? Lo vimos desde el principio, en nuestra primera clase, ¿cierto? ¿Por qué confiar en la Biblia? ¿Por qué en la singularidad? ¿Por qué la Biblia es un libro único? Es un libro santo, es un escrito autoritativo de Dios. Las escrituras son inspiradas o exhaladas por Dios. Los santos hombres fueron movidos por el Espíritu Santo, de modo que en cada posible sentido Dios fue responsable por la Biblia. Esto hace de la Biblia un libro único porque es el único de origen sobrenatural. O sea, imagínense lo que le decía desde un principio, un libro que fue escrito sobre un periodo de 1500 años, que conserva el tema principal de la redención de la humanidad. 40 diferentes autores, 3 lenguajes, 3 continentes, y conserva, es un milagro en sí mismo. Es de origen sobrenatural y por lo tanto es autoritativa porque fue escrita por Dios. Si es de origen sobrenatural, la Biblia tiene autoridad. La Biblia contiene la expresión "así dice Jehová" por lo menos 359 veces. Wow. Dios se ha revelado a través de ella, como lo hemos compartido, y es ella quien exige una respuesta negativa o positiva. Para Dios, quien escribió la Biblia, no existe, no es sí, lo que tú quieras. Existe un sí o un no. Es el veredicto que Dios quiere que llevemos a cabo. En pocas palabras, una respuesta negativa es enfrentarse no solamente a esa autoridad, sino a Dios mismo. Antiguamente, los reyes mandaban a un mensajero. Cuando establecían una ley, mandaban a un mensajero, lo mandaban en su caballito, iban, y llevaban un escrito, un rollo, el cual llevaba un sello de cera, y el sello de cera llevaba el timbre del anillo del rey, ¿verdad? Cuando el mensajero llegaba a sus destinatarios, se abría el sello, se leía. Pero el mensajero en sí, a pesar de que podía ser solamente un sirviente, llevaba, debido a que el mensaje provenía del rey, llevaba la autoridad del rey. Por lo tanto, no había diferencia si es que rechazaban al mensajero, lo maltrataban
o lo mataban, todas las respuestas de quienes eran los destinatarios era una expresión de rebeldía, no contra el mensajero, sino contra el rey. ¿Verdad? Lo que sea que hicieran con el mensajero expresaba lo que ellos sentían con respecto al rey. Si llegaban, como sucedió en algunas partes, hay algunos ejemplos bíblicos que podemos ver enseguida, pero en una ocasión me acuerdo que lo raparon totalmente, lo humillaron, le colocaron una túnica sucia y lo humillaron, le cortaron la barba. Y adivinen cuál fue la reacción del rey, o sea, porque el hacer eso a los mensajeros era una expresión del odio que sentían hacia el rey. La Biblia tiene el veredicto definitivo, tiene autoridad en lo relativo a la fe o a la enseñanza de la doctrina y la práctica, en pocas palabras, la conducta moral y ética. Un autor señala lo siguiente: la Biblia es un libro con un doble propósito: llevar a la gente a la fe en Dios, es decir, a Dios mismo, y enseñarles cómo proceder. La Biblia nos muestra cómo entablar relaciones correctas con Dios, con el prójimo y con nosotros mismos. Reconocer este hecho es reconocer la autoridad de la palabra revelada. Responder a la palabra de autoridad es la clave para la existencia de individuos armoniosos y de una armoniosa sociedad. Jesús enfatizó esto a los 12 discípulos y Jesús le dice: ¿por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo les digo? El punto era este: si llamas a Jesús Señor, ¿estás de acuerdo con su deidad? ¿Estás admitiendo de que Jesucristo es Dios en carne humana? Y si Cristo es Dios, entonces Él tiene la autoridad de decirnos qué hacer. De modo que Jesús pregunta lo obvio: ¿por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo digo? Probablemente la mayoría de los cristianos entiende que la Biblia tiene una autoridad para decirnos lo que tenemos que hacer, pero el problema surge en la segunda parte de este entendimiento. Si decimos que la Biblia es nuestra autoridad, de que Dios es Señor, de que Dios es el Rey, el Creador del universo, y que Cristo es Dios encarnado, si decimos que la Biblia es nuestra autoridad, no solamente admitimos que Él tiene derecho de decirnos lo que tenemos que hacer, sino que también tiene el derecho de decirnos qué creer. Según la creencia de la Iglesia Católica, la autoridad está constituida por dos elementos: la Biblia y la historia o la tradición. Cuando consideramos la Reforma Protestante, que empezó en los años 1500, hubo 5 frases en latín importantes que son propias, inherentes de la Reforma y para la comprensión de qué fue lo que ellos plantearon. Fueron importantes en esos días de la Reforma y son todavía importantes hoy día. No voy a entrar realmente en detalles acerca de todas estas frases, son 5. En algún momento lo vamos a hacer, pero quiero mencionar solamente una de ellas que tiene que ver realmente con el tema que estoy tratando de compartir. Y tiene que ver con la autoridad de las Escrituras. Sola Scriptura es la primera frase, en latín. Significa solo Escritura o únicamente Escritura. El sentido aquí es que la Escritura, la palabra de Dios, debe gobernar todos los asuntos de fe y práctica. Que no hay concilio por sobre las Escrituras, que no hay consejo de anciano por sobre las Escrituras, que no hay pastores, menos apóstoles. O sea, no hay hermanos, no hay nadie que esté por encima de las Escrituras. La tradición y las interpretaciones de la Iglesia están sujetas, subordinadas a las Escrituras. Martín Lutero dijo esto cuando estaba siendo interrogado acerca de la predicación de la Reforma, así como acerca de los libros teológicos que había escrito. Se le preguntó si se retractaba acerca de sus escritos. Él estaba siendo juzgado con su vida.
Él estaba a punto de perder su vida debido a esto. Y esto fue lo que él dijo: a menos que me convenza la Sagrada Escritura o la razón evidente, no me retractaré. Mi conciencia está cautiva por la palabra de Dios y actuar en contra de la conciencia no es correcto ni seguro. Estas palabras inmortales fueron producidas por Martín Lutero en la dieta de Worms en Alemania. Ahora, la dieta no es como la dieta que nosotros hacemos cuando vamos llegando a final de año, ¿verdad? Que tratamos de bajar de peso. La dieta era un concilio, un consejo que había imperial. Normalmente se juzgaba a alguien y había autoridades eclesiásticas, porque la autoridad eclesiástica de parte del Papa, en la mayoría de las veces eran de mayor autoridad que los mismos emperadores. Por lo tanto, había todas estas autoridades, ya sea imperiales o eclesiásticas, en este consejo para juzgar a alguien. En este caso, estaban a punto de juzgar a Martín Lutero, porque estaba acusado de herejía. Y la disputa formal por la cual estaba siendo juzgado era debido a la autoridad de la Biblia. Lo que Lutero está diciendo aquí es que la única fuente escrita en este mundo que tiene el nivel de autoridad y la fuerza de dictar y cautivar la conciencia de la persona es la Biblia. Lutero dice que por supuesto podemos aprender de las tradiciones, ser guiados por las autoridades de la Iglesia. Hay gran valor en las confesiones de fe, pero lo que la línea de fondo es esta: ninguna de estas expresiones tiene la autoridad que tiene la Biblia sobre la conciencia humana. Ahora, hay que hacer una aclaración. La noción de que los reformadores creían que la autoridad infalible de las Escrituras, mientras que la Iglesia Católica Romana solo creía en la autoridad infalible de la Iglesia y la tradición, es incorrecta. El punto aquí es que dentro de la Iglesia Católica Romana ahora se entiende que el Papa habla con la autoridad para la doctrina y la práctica de la Iglesia, pero también lo hacen los concilios. Y ese es el punto del debate. Ese es el punto por el cual Lutero estaba siendo juzgado. Los protestantes y los católicos romanos creían en la infalibilidad de la Biblia. La diferencia, no obstante, es que los reformadores sostenían solo la Biblia, mientras que los católicos romanos decían que también se trataba de los concilios, de las tradiciones y del Papa. Esto es lo que puso a Lutero en conflicto en el medio de este huracán con las autoridades de la Iglesia. Y entonces nos damos cuenta por qué Martín Lutero estaba en medio de tan grande conflicto. La palabra del Señor aún resuena. ¿Por qué me llaman Señor y no hacen lo que yo les digo? Pero la palabra de Dios no es solamente autoritaria, sino también es suficiente para la vida del cristiano, y eso lo vamos a ver después del break.